Éxodo capítulo 3. Versículos 1 hasta el versículo 6. Quiero llamar su atención que el título de este sermón se llama Amram, el padre de Moisés. ¿Escuchó hablar del padre de Moisés alguna vez? Casi nunca hemos escuchado hablar del padre de Moisés. Amram, el padre de Moisés, es el título de este sermón. Y quiero exponer en esta mañana pasos en el llamado de Dios. No son los únicos, pero algunos pasos que Dios da cuando llama a alguien. Sabemos que en los llamados que el Señor hace a lo largo de la Escritura, encontramos distintos tipos de llamados, distintos métodos que nuestro Señor utilizó para llamar personas a un encuentro personal con Él, también para un encuentro, para una misión, etc. Isaías fue llamado de una manera en particular allí en el templo, también fue llamado en el Nuevo Testamento Felipe simplemente con una palabra. Sígueme, le dijo el Señor Jesucristo a Felipe. Pasó por al lado del banco de los tributos, en donde estaba el Leví, que es Mateo, quien escribe el Evangelio de Mateo, y el Señor Jesucristo también le dice a él simplemente una palabra: sígueme. Y Mateo, dejando todo, Leví dejando todo, le siguió y se convierte luego en Mateo. Cuando vemos poco más adelante en el libro de los Hechos, otro de los grandes llamados del Señor al apóstol Pablo, que en ese momento es Saulo de Tarso, con dos palabras allí él simplemente lo menciona: Saulo, ¿por qué me persigues? Y conocemos la historia. Saulo cae del caballo, la luz lo ciega, y el Señor Jesucristo produce de esa manera su llamado para él. Distintas maneras. Y quiero exponer en esta mañana distintos hechos o pasos en el llamado de Moisés, y que saquemos de estos pasos verdades espirituales también para nuestra propia vida. Leamos allí en el capítulo 3 de Éxodo, versículos 1 hasta el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Primera parte de el primer paso que el Señor da, el primero de los hechos que el Señor produce aquí en el llamado de Moisés. Es decir, quiero mostrar, insisto con esto, en esta mañana, formas en que Dios llama a las personas para que tengan un encuentro con Él, para que se coloquen a su servicio, para que sean de bendición para el prójimo y para la gloria del Señor. Voy a repetirle estos puntos porque son importantes en los llamados que Dios nos hace. Que tengamos este encuentro con Él, que podamos comenzar la misión que Él nos habrá de encomendar, que seamos de bendición también para el prójimo, y que por sobre todas las cosas todo esto redunde para la gloria del Señor. En primer lugar, aquí en este hecho, en este primero de los hechos que Dios va a realizar en el llamado de Moisés, lo vemos en una zarza, en un arbusto que está ardiendo, pero que está ardiendo, pero que no termina de quemarse. Entonces,
Primer hecho que Dios realiza aquí en el llamado de Moisés, una zarza que arde pero que no se quema. Una zarza que arde pero que no se quema. Aquí comienza el versículo 1 describiendo la vida de Moisés. Primero, Moisés, que había sido criado en Egipto como el hijo de la hija de Faraón, educado de la mejor manera en todas las artes, tanto no solamente militares, sino de otro tipo. Tenemos aquí a este Moisés que ya no es el joven de 30 años, ni de 40, al mando de una caballería en representación del poder de Egipto, sino que tenemos a un Moisés que tiene 80 años. Por favor, tome nota, recuerde este punto porque es importante. Tenemos aquí un Moisés que ya tiene no 30 ni 40, sino 80 años. Un Moisés que ya no es ni el general ni comandante de algún grupo de caballería egipcia, sino un simple pastor de ovejas. Tenemos aquí un Moisés que no está en un palacio egipcio lleno de oro y perlas, sino un simple Moisés con ropas de pastor, guiando las ovejas en este monte llamado Joreb, que es también el monte Sinaí. El monte de Joreb es el mismo que es monte Sinaí, es el mismo monte con dos nombres. Se utilizan tanto el uno como el otro. Pero tenemos a este Moisés que ya no es el mismo. Ya no tiene 30 años, sino 80. Ya no está en la riqueza y el esplendor de los palacios de Egipto, sino en el campo, en el desierto de allí, de Madián, en donde él está. Ya no es quien comanda las tropas de Egipto, sino que es un simple pastor de ovejas. Ya no es más aquel Moisés en fortaleza, poder y la gloria de Egipto, sino es el Moisés mayor, aunque fuerte y vigoroso, simple, sencillo y pastor de ovejas. En ese instante de su vida particular, Dios va a producir este primer hecho de su llamado. Hay una zarza ardiente en donde hay un ángel que está en medio de ella. No es el ángel que produce el llamado, sino Dios. Tampoco dice la palabra del Señor que sea la visión del ángel. Lo que sí se relata que hay un ángel allí en medio de la zarza, pero no es el ángel, el malak en hebreo, lo que llama la atención de Moisés, sino la zarza. La zarza ardiente que allí, prendida a fuego, que no se consume. Una zarza que está prendida a fuego, que arde, que no se consume, pero que no está allí de forma natural, ni por casualidad, sino en forma sobrenatural. Dios ha obrado a través de su poder para colocar o incendiar o prender fuego a esta zarza y mantenerla ardiendo. ¿Para qué? Para llamar la atención de Moisés. No es el malak, el ángel, sino la zarza ardiendo lo que llama la atención en primer lugar de Moisés. Y Moisés va a ver qué es lo que está sucediendo allí. ¿Por qué razón, dice el versículo 3, para palabras de Moisés, no se quema? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? No va a ver Moisés ni al ángel ni a ninguna otra cosa. Moisés está intrigado con este suceso sobrenatural que está ocurriendo allí, de esta zarza que no se está quemando.
que sigue ardiendo de manera sobrenatural. Y Moisés entiende y comprende que lo que está ocurriendo delante de sus ojos es algo sobrenatural, lo cual nos enseña a nosotros dos grandes principios del llamado de Dios en este primer acto que hace Dios, que produce sobrenaturalmente Dios para con Moisés, que en primer lugar no hay edad para tener un encuentro especial para con Dios. No hay edad, porque Moisés tiene 80 años y no 30. Hoy que vivimos en una sociedad que glorifica la juventud y menosprecia a los mayores, tenemos que reivindicar y sacar estos principios, estas verdades de la palabra de Dios a la luz y vivirlos. No hay edad para recibir el llamado del Señor. No hay condición física, en segundo lugar, para recibir el llamado del Señor. No hay condición económica, en tercer lugar, para recibir el llamado del Señor. ¿Me entiende? No hay poder personal para recibir el llamado del Señor. Son todas las cosas que Moisés ha perdido y que ahora Dios lo llama en este momento. Ni en poder, sino quizás, no digo en pobreza, pero sí en simpleza. No en la gloria de un comandante, sino en la humildad de un pastor. No al frente de una caballería, sino al frente de un rebaño de ovejas. No hay edad. No lo dice este pastor para quedar bien con usted. Lo dice Dios, que nos llama cuando quiere, en el momento en que Él quiere, a la edad, a la situación económica, a la posición social, a la condición física. Hoy aprendimos, ¿qué es el hombre? Nada. Polvo. Dios llama cuando Él quiere, en el momento que quiere, en las circunstancias que Él quiere y como a Él le parece. En su soberanía, Dios produce este primer acto para llamar a Moisés a través de un hecho sobrenatural como esta zarza ardiente que no se quema. Por eso decimos, en primer lugar, primer gran principio, no hay edad y todo lo que dijimos, para el momento en el que Dios nos puede llamar a su servicio, para ser de bendición para otros y para su propia gloria. En segundo lugar también, nosotros tenemos que aprender a discernir, porque usted no verá una zarza ardiente hoy. Usted ni yo estaremos en ningún monte Sinaí, ni Joreb, ni llevando un rebaño adelante. Pero sí podemos espiritualmente y debemos poder discernir cuando Dios, por alguna razón, por algún hecho en particular, y aún sobrenatural, Dios nos está llamando, está intrigándonos, convocándonos para tener un encuentro personal con Él, para poder ser de bendición para nuestro prójimo, para servirle a Él para su propia gloria. Dios tiene, en este caso, con Moisés, pasos, hechos que dio para efectuar su llamado, que también pueden ser para usted o para mí. Aunque ya somos cristianos, pero para nuevos momentos en nuestra relación con Dios. En segundo lugar, quiero llamar su atención, volver al principio, al primero. El primero, Dios llamó a Moisés por medio de un arbusto que no se quema. Mire qué sencillo. Un arbusto, una zarza que no se quema. Algo que llamó la atención de él para acercarse a ver
hace recordar el Nuevo Testamento cuando los discípulos dicen uno a otro, hemos hallado al Mesías. ¿Cómo puede ser? Ven y ve. Ven y ve. Quizás sea usted misma la zarza ardiente para otros. Una vida cambiada, transformada por el poder de Dios. Quizás sean otros los que tengan que ser zarzas ardientes en el mundo para llamar a otros por sus vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios, para que se acerquen a ver qué es esto. ¿Cómo puede ser? Vimos el jueves, si mal no recuerdo, cómo todo el sector de la Plaza de Mayo prendía fuego. Edificios arruinados, enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Y a última hora de la noche, en un programa de televisión, se entrevistó a un cacique toba. Y se le preguntó a ellos que tanto reclamaron por sus tierras, y reclaman y siguen luchando por su tierra y sufren por cosas que les ocurren. Delante de todo un panel de periodistas profesionales, le dijeron, Félix, porque así se llama el cacique, ¿cómo reaccionarías tú y tu gente frente a todo esto que está ocurriendo? ¿De la misma manera? Y él dijo, no. Nosotros no reaccionamos así. Entonces uno de los periodistas le dijo, pero ustedes han sufrido persecución, han sufrido muertes, tienen desaparecidos. Él dijo, mi propio nieto, uno de mis nietos de 30 años también está desaparecido. Pero no reaccionamos porque somos cristianos. Porque a nuestra tribu nos llegó el cristianismo. Algo que cambió en nuestro interior. Y cuando nosotros tenemos que actuar o reaccionar, no reaccionamos con violencia. Porque somos cristianos. Casi que. Fue la sorpresa de todos los que estaban allí en el panel de periodistas. Uno dijo, qué palabras maravillosas. Nosotros somos así. Eso es una zarza ardiente. Quizás sea usted, para poder llamar a otros, sea un instrumento de Dios. Que Dios tiene pasos para llamar. Utilizando algo sobrenatural como es una vida cambiada. En este caso usted ni yo vamos a ser una zarza. Pero también aprendiendo que Dios puede llamar a cualquiera y que no hay edad, ni condición física, ni condición económica, ni posición social, ni grandeza, sino que Dios en su soberanía llama a quien quiere y cuando Él quiere. Segundo lugar, aquí en este llamado del Señor, segundo paso que Dios da para llamar a Moisés, lo llama desde una voz de alguien que no se puede ver. Lo llama desde una voz, o con una voz, que pertenece a alguien que no se puede ver. Como en este caso, versículo 4, viendo que Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. No está viendo realmente, como pensamos nosotros humanamente, Moisés a Dios. Pero la Escritura lo que nos intenta remarcar es lo que él escucha. La doble repetición en primer lugar, la doble repetición
su nombre por parte de Dios. Moisés, Moisés, lo cual tiene un doble sentido por un lado, tiene un significado hasta de cariño, de afecto. La utilización para los hebreos aquí, para el lenguaje hebreo, de la doble pronunciación de su nombre. Pero por el otro lado también es la convocatoria a venir a la presencia de quien está llamándolo. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, como hemos mencionado, con Saúl. Con Saúl. En el Antiguo, con Jacob. Jacob, quien va a cambiar su nombre en Israel. Siempre hay un propósito de Dios cuando Él llama, y en este caso la utilización de el nombre pronunciado 2 veces por parte de Dios tiene todo un significado, pero también tiene todo un significado la respuesta que Moisés le da aquí al Señor, y Él respondió, heme aquí. Cuando se pronuncia esta palabra, heme aquí, tiene dos significados. No solamente por un lado el hecho de de decir, aquí estoy con toda mi concentración en ti, con toda mi consagración, con toda mi atención puesta sobre tu persona que me estás llamando, sino también por el otro lado la consagración personal. La consagración personal, heme aquí, significa no solamente te escucho, sino también me consagro. Para decirlo de manera sencilla, cuando alguien respondía, heme aquí, no es solamente vengo aquí a escucharte, sino vengo aquí a obedecerte. Vengo aquí a consagrarme, a ver qué es lo que tú me estás pidiendo para poder yo poner en práctica. Ese día, ese momento tan en particular, la vida de Moisés cambiaría para siempre. La vida de la nación de Israel cambiaría para siempre. La vida de millones de personas cambiaría para siempre. Porque Jesús viene de los judíos. Y Dios va a usar a este pastor de ovejas de 80 años, llamado Moisés, que escucha el llamado de Dios y dice, heme aquí, para transformar su vida, para transformar la nación de Israel y para transformar la vida de millones de personas que vendrían luego a través de Jesucristo. Es un llamado también para nosotros al oír a Dios hablándonos cada domingo, porque no estamos en el monte Sinaí o Joreb, como tampoco Moisés está en un gran megatemplo, ¿me entienden? Hoy que nos gusta hablar tanto de los megatemplos, de las mega iglesias, en donde Dios derrama su bendición. Y sin negar eso, ni criticar eso, lo que quiero decir, aquí estamos en el medio del polvaderal de un monte. ¿Sabe qué significa Joreb? Lugar desierto. Lugar desierto. Allí en el desierto de ese monte están Moisés y Dios. Y Dios llamándolo y Moisés diciendo, acá estoy para consagrarme a lo que tú digas. ¿Qué enseñanza nos deja para nosotros espiritual, gran verdad, esta palabra de Dios, que Dios nos llama donde Él quiere? Dios nos llama cuando Él quiere, no solamente como mencionamos antes, sino donde Él quiere. No necesariamente
necesariamente será en una mega iglesia de miles de personas, ni con el gran predicador, expositor de turno. No hay señales aquí. Quiero llamar su atención a esto. No hay ninguna señal más que la voz de Dios llamándolo. Y aún Moisés diciendo, heme aquí. No hay más que esto. Solo Dios y Él. Y esto debe enseñarnos a nosotros que Dios llama en donde Él quiere. Como dije, en una mega iglesia, en una pequeña iglesia, en el medio de la gran ciudad, perdido en el medio de una selva, o allí en algún campo o debajo de un árbol donde se convirtió este pastor. Dios no está atado a ninguna de nuestras formas. Cierta vez le dije a una persona, no hay ningún método humano en este mundo que reemplace jamás la obra del Espíritu Santo. Él obrará cuando Él quiere, como quiere, donde quiere. Así que todos los libritos que se venden en las librerías está bien para leerlos, pero nunca van a reemplazar la obra del Espíritu de Dios. Ni la obra de Dios cuando llama a alguien. Dios llama soberanamente donde Él quiere, como acá en medio del desierto del monte Joreb. Dios nos llama como la llamó a usted, a mí y a otros donde Él quiso. Yo no sé dónde se convirtieron ustedes. Todos, algunos sí, otros no. Pero sí sé que Dios llama y lo llamó a usted y a mí donde Él quiso. Y esto es lo que tiene que estar firme en nuestro corazón. Pero también la actitud de Moisés debe ser un ejemplo para nosotros. La de que cuando se dice a Dios, heme aquí, es lindo cantarlo, ¿verdad? Heme aquí, oh Señor. Si cantamos mucho, bien, y cantan de un lado y cantan del otro, apagamos las luces. Cuando se dice, heme aquí, no juguemos con Dios. No apresures a dar tu voto cuando no estás seguro de cumplirlo. Cuando uno dice, heme aquí, está diciendo, no solamente te escucho, Dios. Estoy diciendo, estoy aquí para obedecerte. Podremos poner todos los argumentos como lo puso Moisés, que soy tartamudo, que no sé hablar, etcétera, etcétera. Lo puso también Jeremías, yo soy niño y no sé hablar. Pero Dios, cuando llama a alguien, como dije, para el encuentro personal con Él, para su servicio, para ser de bendición para el prójimo, para su gloria, mire, usted va a hacer lo que Dios quiera, tarde o temprano, se lo puedo asegurar. Se lo dijo a más de uno y está en las Escrituras. Jeremías le dijo a él, yo no sé hablar, vos vas a hacer lo que yo te diga. Isaías responde a esa visión maravillosa en el templo con los querubines gritando, alabando, exaltando el nombre del Señor, santo, 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 Señor, tu gloria llena toda la tierra. Él dice, soy un hombre inmundo, de labios inmundos, que vivo en un pueblo de labios inmundos. Y Dios dice, yo te voy a limpiar los labios, pero vos vas a ir a servir. La irresistibilidad del poder del Espíritu Santo cuando Dios llama a alguien. Moisés aquí va a cambiar su vida. Dos palabras, heme aquí. La vida de Moisés cambiaría, la vida de la nación de Israel cambiaría. Y llamo en tercer lugar su atención a un detalle, al tiempo.
pasará tiempo antes que Moisés sea el poderoso Moisés que conocemos, muchos más por películas que por las Escrituras. Dios trabajará en él, junto a su hermano Aarón. Dios trabajará en nosotros y Dios trabajará en usted cuando usted le diga, heme aquí. Pero de esta manera, no solamente estoy dispuesto a escucharte, también estoy dispuesto a obedecerte. Porque muchos están dispuestos a escucharle y a decir que hermosa es la palabra de Dios, pero no todos dicen, heme aquí. No todos. Y yo quiero decirle, lo más maravilloso que puede pasar es decirle a Dios, haz conmigo lo que quieras. Amén. Haz conmigo lo que quieras. Yo no puedo hablar mucho de otros, pero puedo hablar de mí. De mí en el sentido de cuando ese llamado, cuando uno le dice a Dios, heme aquí. Recuerdo un día jueves en mi casa al salir a mi trabajo. Mónica estaba a mi derecha. Tenía poco tiempo de convertido, un mes o dos. Yo dije, no puedo más. Yo no puedo este trabajo. Un puesto destacado, una empresa multinacional, un futuro que me aguardaba, pero cosas que tenía que hacer que Dios estaba obrando en mí y que no podía hacer. Puse mi mano sobre el picapote y dije, no puedo más. Yo tengo que irme de allí. No es esto lo que Dios quiere para mí. Mi esposa dijo, haz lo que tengas que hacer. Confiemos. Por supuesto que para la compañía fui un loco místico religioso que había tenido un encuentro de misticismo, como me dijeron, que era comprensible, pero no era para tirar todo por la borda, todo se podía arreglar. Dije, no, hoy es jueves, mañana me voy. Y me fui. A veces usted va a tener, amada y amado, que quemar las naves y los puentes si quiere cumplir este heme aquí con Dios. Ni a medias, ni por ahí. Hernán Cortés, uno de los españoles que vino a conquistar América, tomó una medida para que nadie se volviera atrás. ¿Sabe qué hizo? ¿Por qué se lo recuerda la historia? Quemó las naves. Las quemó. Porque entonces ni él, ni los soldados volverían a España. Cumplirían la misión que tenían que cumplir. Y esto es lo que uno hace cuando dice a Dios, heme aquí. De verdad, uno quema las naves, porque cuando uno le dice a Dios, heme aquí, no puedo volver atrás. Tengo que seguir adelante, a lo que Dios me ha llamado, a lo que Dios me ha mostrado. Este es el segundo paso que Dios acaba de dar con Moisés. En su llamado y en la respuesta de Moisés a él. En tercer lugar, segundo lugar, lo dio a través de una voz de alguien que no se ve.
¿Y qué quiero decir con esto? Que usted escuchará la voz de Dios, pero a Dios no lo va a ver. ¿Me entiende? Porque no se puede verlo. Aquí, ahora, no podemos verlo. Pero sí escucharlo. Y cada vez que se abren las Escrituras y se expone la palabra, Dios habla. Y cuando se lee la palabra de Dios, como la hemos leído hoy, Dios está hablando. Mucho mejor, por supuesto, de lo que yo puedo hablar. Solo tengo que escuchar y decir, heme aquí. Tercer lugar, Dios va a llamar a Moisés también por medio de la santidad del lugar y su presencia. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dos cosas le ordena el Señor a Moisés. En primer lugar, que no se acerque. En segundo lugar, que se saque las sandalias, porque el lugar, el calzado, las sandalias que se usaban en aquel momento, porque el lugar en donde está es tierra santa. ¿Qué enseñamos o dijimos al principio? Joreb, lugar desierto, polvo. Sin embargo, está santificado por la presencia de Dios. Saque sus conclusiones, ¿no? Dios está santificando ese lugar, en donde está teniendo este encuentro con Moisés. Era costumbre del anfitrión, cuando se recibía a alguien quien llega se quitara los zapatos, las sandalias, el calzado que se tenía en ese momento. Dios está recibiendo a Moisés en este encuentro personal con él, en donde el lugar en donde está es un lugar sagrado, y la presencia que hay allí también es una presencia sagrada de Dios que santifica todo ese lugar. Y otra vez que esto trae enseñanzas profundas para nuestra vida y nuestro llamado del Señor. No tenemos un lugar sagrado nosotros. Pero ¿qué es lo que hace tan particular un templo? Por ejemplo aquí. O una reunión en donde haya 2 o 3 y Jesucristo esté en medio de ellos. Es la presencia de Dios lo que hace sagrada nuestras reuniones. No son estas paredes, como no lo son quizás un montón de árboles en una selva, como no lo son ni los bancos de cedro, ni las alfombras rojas en las grandes catedrales o templos que a veces solemos ver. Es la presencia de Dios, hablando a través de su palabra, mostrando su poder, lo que hace sagrada ese encuentro, esa reunión. Si pudiésemos tener esto en claro en nuestro corazón, veríamos que cada domingo en que nos reunimos para adorar a Dios, nuestra reunión es sagrada. No es cualquier reunión. No es un club. Es una sociedad de fomento, un círculo donde algunas personas se reúnen. Es un lugar en donde Dios está presente, en donde Dios habla, donde Dios muestra su poder. Me da tristeza cuando a veces pienso que
es el living o la cocina de la casa pretendiendo tomar mate, tecito. No, hermanos. Eso no es un lugar sagrado así. Somos nosotros quienes tenemos que darnos cuenta que, aunque acá esto no pasa, pero ocurre en muchos lugares, están equivocados. Dios le dice a Moisés que saque su calzado porque el lugar en donde está, en esta reunión en donde Él está presente es sagrada. ¿Cómo podemos venir vestidos a veces como venimos? ¿Me entienden? A nadie le gusta que le digan, mire, no venga más con calza a la iglesia. Si son las mujeres. A nadie le gusta que le digan, no venga en bermudas a la iglesia, ahora que viene Carlosito. ¿Por qué? Porque son varones. Esto no es una playa. Esto es un lugar sagrado. Cuando nos reunimos para adorar al Señor, las calzas se las deja afuera, si es que se las pone. Y la bermuda se la pone en la playa, pero no dentro de la iglesia. Y las luces de colores no son para dentro de la iglesia. El humo no es para la iglesia, para el templo. El mate y todas esas cosas que a veces vemos cómo se manejan allí. Fui a un lugar allí y hace un tiempo atrás y veía a uno de los líderes de la iglesia salir de la cocina, sentarse en la primera silla con el tecito, así tomando, escucha, por el amor de Dios. Eso no es una iglesia. Y ese no es un líder de una iglesia. Es un neófito confundido que todavía debe aprender muchas cosas para estar al frente de donde está. Cuidado con esto. Dios nos da enseñanzas muy grandes a través de esta. Que estamos aquí, el lugar en donde estás, el lugar en donde te encuentras con Dios, donde tenemos nuestro encuentro con Dios, es sagrado. No las paredes, su reunión con Él. Y en último lugar, Dios va a hablar y llamar a Moisés para que tenga este encuentro con Él, sea de bendición para el prójimo y sea para su propia gloria, a través de la mención de hechos personales que solo Dios conoce. A través de la mención de hechos personales que solo Dios conoce. Verso 6, con esto voy a terminar. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Dios de Jacob. Fíjese lo que dice. ¿Qué pasó con Moisés allí? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No nos dice la palabra de Dios ni cómo Dios se le está manifestando, ni cómo Moisés lo está viendo. Sabemos que a Dios no lo podemos ver tal cual es. Porque Dios es espíritu y porque su santidad impediría que nosotros lo viéramos y seguir viviendo. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra del Señor. Pero ¿con qué empieza el Señor Dios en este último momento de este llamado? Que es vital, es fundamental. Por eso yo titulé este sermón Amram, el padre de Moisés. Dios le dice, no solamente le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una frase en el Antiguo Testamento que todos conocen, que todos conocían común en Israel, porque hace mención a los patriarcas. Pero Dios le dice, yo soy el Dios ¿de quién? De tu padre. Y Dios tocó la fibra más íntima de Moisés. Pocas veces se habla del Padre. Capítulo 6, verso 20 del libro de Éxodo. Allí se habla del padre de Moisés, muy brevemente. Amram.
el padre de Moisés y de Aarón. Recuerden por un instante la historia de Moisés, perseguido desde niño porque en Egipto se quieren matar a todos los varones por orden de Faraón. Tuvo que ser puesto en una canastilla, echado a las aguas, recibido después por la hija del Faraón y criado en el palacio. ¿Cuántas veces habrá visto a su padre? ¿Qué clase de relación habrá tenido con su padre? ¿Cuántas veces habrá sufrido en su corazón de saber quién es su padre y por ser quien es él no poder tener esa relación con él? De preguntarse quién es. Dios tocó lo más profundo de su corazón al final. Yo soy el Dios de tu padre. Entonces Moisés tuvo miedo. Quiero terminar con una gran enseñanza que esta palabra nos deja aquí. Dios habla a nuestra vida. Y habla a nuestra vida personal. Y cuando Dios llama a alguien a tener un encuentro personal con Él, para que sea de bendición para otros, para su propia gloria, las Escrituras nos enseñan que en muchos de sus llamados tocó la vida personal. E hizo que a través de esa mención de la vida personal, la persona se entregara a Dios. De manera irresistible. A Jacob le dijo, aunque Dios sabe, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jacob. ¿Pero qué significa Jacob? Engañador. Suplantador. El nombre describe la clase de persona que era Jacob. Y Dios lo va a transformar en Israel. Pero primero le mostró a través de esa palabra quién era él. En el Nuevo Testamento, antes de Pablo va a ser Saúl. ¿Y cuál es la palabra para él? ¿Cuál es el llamado para él? Saúl, ¿por qué me persigues? Él podría haber dicho, no soy yo. Sí, me persigues porque en la medida que haces todo esto con mi iglesia lo estás haciendo conmigo. Mostró quién era Saúl. Que después será Pablo. La mención personal. Cuando Dios habla en nuestra vida, amado, cuando Dios nos está hablando y estamos escuchando que nuestra vida está siendo tocada, no seamos reacios. Si no respondamos, heme aquí. Moisés tuvo temor, tuvo miedo, pero se entregó. Se entregó. Con todo su temor. ¿Sabe Moisés acá que va a venir después? No. ¿Sabe cómo Dios lo va a usar? No. ¿Sabe todo lo que Dios le va a pedir? No. Como no lo supimos nosotros. Pero cuando Dios nos habla en nuestra propia vida a través de su palabra y el poder de su Espíritu Santo, dígale, heme aquí. No solo para escucharlo, sino para obedecerlo.